Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero. Estamos transmitiendo otro jueves más aquí en Radio Ciudad de México. Hoy vamos a hablar sobre el manual para el maestro. Es la continuación de los temas que hemos estado leyendo durante estas semanas. Vamos en la parte de las características. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Vamos a continuar con el siguiente subtema, que es el júbilo. Dice, el júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo ahora es imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor, no pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que por lo tanto están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud y Cristo los contempla también con agradecimiento. La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Y les voy a leer la mansedumbre, que esa fue uno de los conceptos que leí la vez pasada y que hace referencia a este subtema. Dice, mansedumbre. Para los maestros de Dios, el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Y aquí se refiere a cuando tú tienes pensamientos de ataque hacia los demás, que los conservas tanto en tu mente y entonces en el único lugar en donde está aconteciendo el daño es a tu nivel mental y como tu alma o tu mente no puede ser perturbada a menos de que tú permitas que se mantengan esos pensamientos, tú puedes seguir conservando estos pensamientos y tratar de infligirlos o tratar de conservarlos por mucho tiempo. Y aquí el curso lo que te dice es cuando tú eh, observas o cuando tú te das cuenta de que esos pensamientos son los que tú mantienes en tu mente, cuando llegas ya a, digamos, a profundizar en un cierto grado de conocimiento en el curso o que tú estás practicando, o que tú estás pidiendo la guía constante, te das cuenta de que todo viene desde tus interpretaciones o todo viene desde las intenciones que tú quieras mantener de seguir en el ataque y entonces cuando renuncias a atacarte mentalmente o atacar mentalmente a otra persona, y el ataque mental es el estar constantemente recordando la situación o el dolor o la herida que te causó, que te despertó, ¿no? O la herida que tienes abierta. Entonces ahí es cuando tú generas, como dice aquí, el daño es el resultado de juzgar, de tú darle un juicio a una categoría y en tu mente se conserva. Es el acto deshonesto que siga un pensamiento deshonesto. O sea, la deshonestidad en cuanto a no es lo que yo soy. O sea, no es el amor que Dios ya puso en mí o el amor de Dios con el cual me creó, a ese pensamiento de deshonestidad. O sea, todo pensamiento no amoroso sería una mentira. A eso se refiere con un pensamiento que no es verdad, por lo tanto no es honesto. Dice, es un veredicto de culpabilidad contra un hermano y por ende contra uno mismo. Es decir, lo que le doy al otro, me lo estoy primero dando a mí o lo estoy conservando en mí pensando que al otro le puedo hacer daño. Dice, representa el fin de la paz y la negación de aprendizaje. O sea, me aferro a esa necesidad de cobrar venganza o a esa necesidad de otorgar pensamientos de ataque y entonces renuncio a mi paz o me perturba aquello que trato de mantener para reforzar mi idea de que tengo razón. Y la negación del aprendizaje y entonces por lo tanto no, me cuesta trabajo
abrirme a que digamos, a que me pidan que yo siga avanzando o lo que el Espíritu Santo podría mostrarme, cómo liberarme de ello. O sea, cuando yo me aferro a esa manera de pensar, a esa manera de ver, a estar criticando hacia afuera y no reconocer que realmente lo que estoy viendo son mis propias experiencias en el otro y que el otro me está mostrando ciertas maneras en las que yo pienso o en las que yo veo, cuando yo comienzo a reaccionar es darle valor y conservar y mantener ese juicio en mi mente y desde ahí generar ataque o generar mm, discordia o generar mover hacia, digamos, comenzar a generar ataque hacia los demás porque es mi manera de reaccionar. Entonces se me impide o yo, digamos, no me doy permiso de obtener un aprendizaje al pedir mentalmente la ayuda al Espíritu Santo y estar reaccionando impulsivamente. Dice, demuestra la ausencia del plan del aprendizaje de Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. O sea, se refiere a mantener esta cuestión de mente, de seguir en este conflicto. Cuando lo que quieres es la paz, entonces, si quieres paz, entonces tus acciones se comienzan a ver como una demencia, porque es querer irte sobre aquello que te causa dolor, es mantenerte ahí o moverte ahí en verdad, en vez de pedir como este aprendizaje o el seguir avanzando. Dice, todo maestro de Dios tiene que aprender y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Dice, hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. No porque no reacciones, sino porque, y no porque no pongas límites, o sea, o límites amorosos, sino porque antes de reaccionar pides la ayuda divina, o sea, conforme tú vas haciendo el curso, conforme te vas introduciendo en él, vas pidiendo que ya se te muestre una manera de ser, una manera de responder ante las situaciones o ante la vida, que te lleven a la paz, al amor, a la tranquilidad, desde mi conciencia. Entonces, cuando tú estás reaccionando, quieres ser muy reactivo por lo que el otro hace, dice, comenta, por lo que te provocó, por lo que te hizo, porque fue su culpa, porque te hizo daño, porque o el daño está guardado en mis experiencias personales, por lo que me pasó en infancia, por lo que me pasó con esa experiencia de trabajo. El curso lo que te está pidiendo es, antes de reaccionar, observa lo que sientes, lo que piensas y pide ayuda al Espíritu Santo. Entonces, conforme tú vas avanzando, tu cambio de conciencia y de percepción hacia los otros va cambiando y entonces tú puedes ya comenzar a emanar paz. Desde ti puede existir esa paz al estar tú practicando el curso para ti. O sea, cuando tú estás, digamos, en el trabajo, cuando tú estás en una relación de pareja o en una relación laboral, es todo lo que no he dado yo en esa relación es lo que pido que se dé, ¿no? Lo que pido que me den a cambio. Entonces, cuando tú estás como carente de esas ideas, es como, ¿por qué siento que no lo tengo yo en mí? ¿Y por qué entonces se me ve reflejado en el exterior que siento la necesidad de que el otro me lo provea al sentir que yo no lo tengo? Entonces, cuando tú le pides ayuda al Espíritu Santo, te puede deshacer esos pensamientos, desvanecer la fuerza de esas ideas, comenzar a sacar todas esas experiencias y es posible que comiences a sentir nostalgia por los procesos internos que el Espíritu Santo está mostrándote, las ideas, los pensamientos, inclusive sanar esas experiencias e ir deshaciendo esas ideas de dolor y esas ideas de rechazo y del miedo.
Se tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte y de que nada provechoso puede proceder de ello, porque se mantiene la idea de ataque. Entonces no encuentras provecho en seguir atacando porque se mantiene esa idea y entonces es como si tú quieres parar ese círculo vicioso o esa manera de seguir reaccionando y actuando en tu entorno o, en ti, o contigo mismo, te das cuenta de que ya no es necesario o de que ya el seguir atacándote mentalmente no va por ahí. La intención del curso o la intención del Espíritu Santo no es mostrarte el ataque, más bien, no es reforzar el ataque o justificarlo, sino más bien es desvanecerlo para que tú ya no reacciones a lo que sientes que el otro hace que te ataca a ti. Y entonces por eso te vuelves manso porque ya te sientes invulnerable, ya no me están atacando, sino ya yo estoy reaccionando a lo que los otros piensan, pero es un reflejo o un sentimiento que yo albergo. O sea, es como los otros no van a saber que a ti te molesta, ¿no? O los otros no van a saber que en ti reacciona de esa manera, porque en realidad ellos tal vez solamente lo dijeron por decir, pero nosotros tenemos esa huella de esa herida personal que toca temas que sentimos que tenemos que trabajar, ¿no? O que reaccionamos a ellas porque tenemos experiencias del pasado unidas a esas experiencias. Entonces, cuando nosotros queremos liberarnos de ese pasado, una manera es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a desvanecer estas ideas. Es ahí en donde habla el curso de un colapso del tiempo. Se colapsa el tiempo porque ya no es necesario volver a experimentar esos duelos porque ya estás dispuesto a dejar ese pasado atrás. Mm, el ego, digamos, inmediatamente nos va a decir que es muy difícil o que es imposible, pero es más fácil la intención de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reinterpretar nuestro pasado y entonces con eso te ayuda a cambiar tu percepción sobre el tiempo, ¿no? Y pueden comenzar a llegar a herramientas de sanación hacia el pasado, como lo son vidas pasadas, o meditaciones, o una persona te ayuda, por ejemplo, una persona, un maestro de Dios que se acerca a ti. Con esto me refiero a una persona que te da un consejo, una persona que llega y te muestra un camino distinto, que es como la manera en la que el Espíritu Santo comienza a manifestarse en tu vida, puede darte estas herramientas, ¿no? O puedes tú ir avanzando y abrir tu conciencia a algo que te ofrece mayor plenitud. Dice, los maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible, porque es una manera de reaccionar y es una manera de vivir, ¿no? Siempre a la defensiva, siempre pensando que hay alguien que me va a ganar o que va a obtener o que él tiene o yo no tengo, etcétera. Entonces se convierte en una cuestión imposible porque en su pensamiento no existe otra manera de vivir. Pero a quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. Es decir, es algo que va a pasar, es algo que va a suceder, es algo que en algún momento de nuestra vida a todos nos va a llegar. O sea, el Espíritu Santo está como muy pendiente del proceso de cada quien y a cada quien le va a llegar en su momento, en su tiempo, en su manera, en su forma y va a suceder y va a ser. Entonces es por eso que también esto te da cierta tranquilidad de que si tú estás trabajando en ti, va a llegar un momento en el que tú te vas a liberar y los demás van a liberarse a su tiempo y a su momento, como ha sido también tu proceso espiritual en su tiempo y en su momento, ni antes ni después. Dice, pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección si no esta tiene sentido para para el que está en su sano juicio? ¿Quién de percibir un camino que conduce al cielo elegiría el infierno? ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante e ilimitada de la mansedumbre? Mansedumbre en el sentido de ya no quiero hacer daño,
O sea, desde ahí yo ya estoy mostrando un comportamiento de ser manso. Ya no quiero hacerme daño ni yo mentalmente, o me estoy dando cuenta de que mentalmente estoy atacando a un hermano porque veo que es esto, veo que es aquello, veo que es lo otro, pero me detengo y digo, bueno, este ya no es el camino que me lleva a eso. O sea, que me lleva a estar en paz, a estar tranquilo, o a que hoy me desgracie el día, ¿no? Le quite la gracia al día porque ya lo que hizo, lo que dijo ya me molestó, ¿no? Entonces dice, aquí ¿preferirías elegir, el infierno o el cielo con una actitud? Dice, el poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Es decir, no soy el coraje, o no soy la ira, o no soy el ataque. O sea, no soy eso, esa es la reacción que tomo, o esa es la intención que tengo al convivir, al estar con una persona, pero no es lo que yo soy. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente, y así su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. O sea, tú te conviertes en una persona libre porque simplemente Dios te creó con esa tranquilidad, con esa mansedumbre que siempre has tenido. Entonces ya simplemente tienes que ser como eres, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a alejarte de estos pensamientos que te hacen reaccionar como lo que no eres, o sea, una persona no amorosa o que no eres amor, ¿no? Manifestado en esta tierra y en este mundo. Entonces, por lo tanto, llegamos a este júbilo, que fue lo que ya les leí, o sea, sentirte jubiloso de puedo ser pleno y puedo ser quien soy y puedo reaccionar de otra manera, ser como soy, o sea, ser amoroso tal cual soy, aunque a lo mejor en un principio cuando tú lees el curso, puede que tú no te sientas tan amoroso o puede que te cueste trabajo expresar la emoción, te cueste trabajo expresar sentimientos o pensamientos amorosos, ¿no? Pero cuando tú lo estás trabajando contigo, no es las palabras serían como una limitante del amor, o sea, no es necesario que a todo el mundo le digas que lo amas, sino simplemente el que tú concibas el amor en ti, en cada parte de ti, que eso es lo que nos prepara el curso, a encaminarnos hacia esa experiencia de reconciliarnos con el amor, ir quitándonos todos los obstáculos que nuestra mente tiene con respecto al concepto del amor. Y al ser una persona amorosa ya lo expresas sin necesidad de palabras. Lo expresas al dar algo, a tu tiempo, tu atención, tu intención, en tu trabajo. Entonces ya expresas una cuestión amorosa hacia los demás. O sea, ya eres amor en lo que haces, sin necesidad de que tú estés compartiendo la frase en Facebook, tuiteándola, mostrándolas a los demás qué tan amoroso soy, ¿no? Simplemente es como cuando yo trabajo el amor a mí, se comienza a reflejar, se comienza a emanar, comienza a suceder, comienza a ser una consecuencia de ir desvaneciendo estas murallas que has construido alrededor del amor, al no considerarte tú una persona amorosa. Y de ahí viene, como ya les leí el júbilo, seguiría con la indefensión. Dice, los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. Es decir, mis sueños, o sea, ya no es... aquí se refiere, por ejemplo, los sueños en contra de la verdad. O sea, es como, ya no tengo que albergar pensamientos que me alejen de Dios, sino al contrario, entender que Dios es mi Padre y eso me da júbilo de querer manifestar la creación en esta vida, o de sentirme merecedor de manifestar aquello que deseo. Entonces, realmente es como sientes esa necesidad bueno, más bien es como ya no tienes tantas necesidades, sino ya reconoces que tu júbilo procede de saber quién eres, de quién te creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Dice, nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas.
Cuando más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente, al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Lo que se experimenta es seguridad, lo que se experimenta es paz, lo que se experimenta es dicha, lo que se experimenta es Dios. ¿Y quién no quisiera experimentar todo esto todos los días de la vida o todos los días de tu existencia? Aquí habla también de cuando tú estás albergando dice, cuán más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. O sea, es como algo que crees que puede ser imposible de sanar. El Espíritu Santo o Dios te está diciendo no. Simplemente dice, sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, o sea, cuando te das permiso de ver más allá de esa experiencia y de esas posibilidades, se da cuenta de que allí no había nada. Y es cuando dices, ¿cuánto tiempo de mi vida pasé pensando en eso? O por qué por qué me tardé tanto en en que llegara esto, o sea, por qué ahorita llega a mi vida, ¿no? O por qué sucede de esta manera. Pues simplemente es cuando te diste cuenta, o se da cuenta de que allí no había nada, o sea, es como le di tanta fuerza, tanto tiempo, le invertí tanto tiempo mental, espiritual o tanta intención a eso, y realmente no era nada, o sea, me di el chance de ver más allá, ¿no? Y es ahí en donde sucede el milagro. Dice, lentamente al principio, permite que se le desengañe, o sea, permites que suceda la experiencia en ti, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Es como ya te diste cuenta de que por ahí no es, y entonces ya al poner, digamos, tu voluntad en ello, entonces ya tienes esa intención y ya entonces digamos, al poner de tu parte, ya puedes aprender más rápido. O sea, ya comienzan a darse los milagros de forma natural, que es lo que nos dicen al principio del curso. Dice, lo que se experimenta es seguridad, lo que se experimenta es paz, lo que se experimenta es dicha y lo que se experimenta es Dios, la suma de todo eso. La siguiente es la generosidad. Dice, la palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra, de hecho es un significado que tiene que aprenderse, y aprenderse muy bien, al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, este se basa a fin de cuentas de la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar, en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar, porque lo que yo le doy al otro es lo que me estoy dando a mí. Dice, se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo, porque aquí es como entre más das, más puedes perder, o tienes que asegurar el no perder al momento de dar. Y estas son de las experiencias que más entrenamiento necesitamos en este mundo, porque a veces nos olvidamos de nuestro proveedor universal al, al dar o al tener la incertidumbre de qué va a pasar después. Dice, de la manera más clara posible y en la más simple de los niveles, la palabra significa lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. El maestro de Dios es generoso en interés propio. O sea, interés propio es como lo que doy, es lo que me estoy dando a mí. Pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que por definición ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa, no podría ganar nada, por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. Es decir,
cuando yo trato de conservar algo para mí, yo sé que es como aferrarme a tenerlo, a no darlo, a no compartirlo, y entonces es, lo, para eso es, o sea, es como lo voy a perder, ¿no? No es que lo pierda, sino es como el mantenerlo aquí guardado no va a ser funcional para nadie. Entonces puedo darlo, pero desde una cuestión de ser generoso. Dice, no quiere sufrir porque entonces iba a querer buscarse dolor, pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Es así que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. Es decir, aquello que doy no lo pierdo porque lo estoy dando al otro que también soy yo. Pero para llegar a este punto necesitamos este entrenamiento, llegar a este nivel de confianza, o sea, de hecho pasar por estas características que vamos desarrollando al ir comprendiendo el curso. O sea, llegar a estas características de los maestros de Dios es un entrenamiento. O sea, no te pide, por ejemplo, que ahorita seas generoso inconscientemente o sin que tu conciencia refuerce esta generosidad. O sea, es como si ahorita no comprendemos bien esta generosidad, si no tenemos claro cómo podemos ser generosos, es como pedir ayuda al Espíritu Santo, pero darnos el chance de ir estudiando cómo reforzar nuestra confianza, cómo reforzar nuestro júbilo, nuestra indefensión, ¿no? Para llegar a este grado de dar sin temer a perder. O desde dónde estoy dando, desde la idea de que al dar voy a recibir más, eso es invertir. Y el curso no te habla de que tú inviertas así, ¿no? Con ese sentido o en ese sentido estricto de la palabra, sino es que es lo que me estoy dando a mí, pero trabajar la generosidad desde la perspectiva del Espíritu Santo y podemos pedirle ayuda para que nos ayude a entender esto, qué tan abundante puedo llegar a ser yo para dar lo que solamente Dios me entregó a mí y compartirlo. Y pues nos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir leyendo esta parte del curso de milagros. Hola queridos o me escuchas, soy la doctora Luz Molina, especialista en nutrición clínica y te invito a que no te pierdas mi programa Networker Médico. Quiero compartirte mi propósito, mi visión de vida, que estés presente para trabajar todas esas áreas que no has desarrollado, tu área física, tu área mental, tu área emocional, todos los martes de 11 a 12 por esta estación. No te lo puedes perder. Agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes, soy el hermano Ángel, y hacerles una gran invitación para que sigan escuchando el libro de la vida verdadera en Om Radio. Tenemos 50 ejemplares del Tercer Testamento, el libro blanco, que es un resumen de lo contenido en 12 libros que la sabiduría divina vino a revelar al hombre en estos tiempos tan conflictivos, tan difíciles. Esto nos va a ayudar a crear una humanidad mejor, más comprensible, más hermanable, en la que nos amemos los unos a los otros. Dense la oportunidad de seguirnos en este programa y estoy seguro de que les será de mucha utilidad. Cambiará sus vidas, hermanos. Bendiciones para ustedes. Ya regresamos y les continúo leyendo sobre las características de los maestros de Dios. El siguiente subtema es la paciencia. Dice, los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento, tal vez aún les sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta, y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora u ocurre en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores, ni ocurrió nada que no
sirviese para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo. Dice, ningún resultado ya visto o por venir puede causarles temor alguno. Por lo tanto, esta paciencia ya nos da como la siguiente característica, que es la fe. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Y aquí hay que destacar que la fe dentro del curso de milagros es en donde tú depositas tu creencia. O sea, si tú crees que no tienes fe, le estás dando fe a esa creencia y a esa idea. Entonces dice, el grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en un programa de estudios. Es decir, se puede estudiar o se puede poner intención en querer desarrollar esta característica en ti. O sea, es algo desarrollable, no es algo característico o particular, sino que inclusive por tus diferentes experiencias de vida o por tus diferentes experiencias en tus vidas pasadas, tú puedes a lo mejor ya haber logrado un grado de confianza o un grado de fe que es irrevocable en base a todas las experiencias que has tenido, y entonces tú ya tienes plena conciencia y certeza de que hay algo más y de que tú sigas profundizando en ello para liberar tu conciencia. Y se pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida, mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. Y aquí incluye los tiempos divinos, ¿no? Lo que leí anteriormente sobre la paciencia es que Dios ya tiene como un plan. El chiste es que nosotros comencemos a acercarnos por medio del Espíritu Santo a saber cuál es el plan que Dios tiene para mí, o qué es aquello que yo tendría que ver en este momento, en la situación en la que estoy viviendo, y cómo yo podría comenzar esta comunicación con mi Creador. O sea, que toda mi creación no depende solo de mí, sino que mi Creador ya me dotó de una función, o ya me dotó de algo que yo posiblemente no quiera ver o no descubra, o mi ego la mantiene oculta para no permitirme integrarme en conciencia a la luz en este mundo, ¿no? Dice, la fe es la confianza de que el Maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. No solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. Es decir, todavía, aunque tengamos las intenciones, tenemos que seguir en esta poniendo nuestra intención en seguir leyendo, en seguir practicando, en seguir pidiendo al Espíritu Santo los milagros, o sea, nuestros cambios de percepción, estar en esa disposición. Todavía seguimos en este mundo en estado de práctica. Dice, la verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consciente es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo. Y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios. O sea, es como vamos desarrollando características, cualidades, y todo va culminando en que nuestra fe
digamos, se va nutriendo de todas estas cualidades, vamos desarrollando este momento de fe, es como la culminación de todas las otras características, y entonces eso hace que nuestra fe esté como bien sustentada, bien cimentada sobre lo que ya es, que es la creación de Dios. Dice, la fe por lo tanto encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y la definición que él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión naturalmente la acompaña y su condición es el júbilo, y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquel que es digno de toda fe. O sea, ya cuando has trabajado todas estas partes, o sea, es como ya cuando vamos entrenando todo lo que el curso nos comienza a mostrar, cuando tenemos la intención y el interés de ir entendiéndonos, de ir conociéndonos, de ir experimentando todo lo que es la vida espiritual en este mundo terrenal, comenzamos a ya desarrollar o a ya tener esta característica que culmina con todas, que es la fe. Entonces, en mentalidad abierta, el papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndoles la entrada al maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en la que la proyección de su culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Es decir, aquí se refiere con mentalidad abierta a que tú te permitas ver sin juicio. O sea, antes de juzgar, me doy la oportunidad de ver o de aprender o de conocer. O sea, es como simplemente me doy el chance de ver lo que el Espíritu Santo me quiera ofrecer, me quiera mostrar. O sea, es como antes de juzgar le pido al Espíritu Santo que me enseñe a ver. Entonces, ahí cuando yo ya estoy pidiendo un milagro, un cambio de percepción sobre lo que yo he conocido, pero que el Espíritu Santo me está mostrando otra manera distinta de ver las cosas, ver sin juicio. Entonces, abro mi mente a otras posibilidades, a otras experiencias y a ver a mis hermanos sin juicio y verme a mí también sin juicio. Y eso es muy liberador. Dice, de la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impedirían perdonar. Como vimos en la parte anterior, es como, o sea, teniendo fe, certeza, confianza, entendiendo que los tiempos de Dios son como perfectos o que hay un plan o que mi Creador está conmigo, es como, ¿qué me faltaría para perdonar? Y si me falta algo, o sea, es pedirle al Espíritu Santo que me muestre por qué tengo esa idea o esa intención. O sea, ¿qué me faltaría perdonar? ¿Qué me impediría perdonar cuando posiblemente sea la disposición que yo tenga a manifestar ese hecho en mi vida, ¿no? Dice, ¿han abandonado realmente el mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso que jamás hubiesen podido concebir un cambio así? Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refulgir. Lo que es más,
todas las cosas le dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza, ya que no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios. O sea, todo el curso de milagros nos está ayudando a perdonarnos, a perdonar todo lo que experimentamos o vivimos o sentimos en este mundo, que pensamos que tienen poder sobre nosotros, o que es la cárcel que se mantiene en nuestra mente. Todo el propósito del curso es desvanecer todas estas ideas, todos estos sentimientos, todas estas experiencias, y por lo tanto es como una invitación al perdón. Es decir, si nosotros, o al menos sentimos que no sabemos cómo perdonar, todo el curso de milagros es como el paso a paso para perdonarnos y por lo tanto como consecuencia perdonar a los demás y perdonar al mundo. Por eso es la constante práctica de lo que yo creo, de lo que yo he creído, mantener las creencias en mi mente, mantener esta manera en la que yo me observo a mí mismo, o en la cárcel en la que yo me mantengo de forma personal, e ir pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo para que regrese la confianza en el mundo, a través de la confianza que me da el liberarme a mí de mis juicios, de mis ideas, de aquel sentimiento que me martiriza al sentirme culpable. Y dice, ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allá en el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo. El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente, eso no es suficiente. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluyen las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado es tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino de parecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia está velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. Es decir, la idea de Dios, de un creador infinito, absoluto, eterno, etcétera, etcétera, aún estamos como en nuestro estado de conciencia, queriendo concebir esa realidad de nosotros, esas cualidades que Dios nos creó, o la conciencia de la creación infinita de toda la existencia o de todo lo que es. Entonces el curso de milagros es como una aproximación de lo que nos podría explicar Dios, cómo interpreta y cómo ve este mundo, y cómo las sentencias del Hijo, las sentencias de nuestra mente o de nuestra percepción, sentencian aquello que vemos. O sea, es como el poder creativo que Dios te dio a través de su mente. Es como Dios se extendió en su creación, se manifestó en ti. O sea, es como Dios se creó a sí mismo a través de ti, o sea, se manifestó a través de ti, y tú eres una parte consciente de su existencia. Y la parte de cuestionamiento, cuando tú te estás cuestionando profundamente sobre tu existencia, Dios comienza a responderte a través de un curso, o del curso de milagros, que es uno de los caminos, uno de los tantos caminos, una de las maneras en las que se interpreta la creación, o en la que se manifiesta la creación, para nosotros poder concebir una idea mucho más grande que es Dios. Cuando pues obviamente estamos en camino, estamos en proceso de, dice, un cambio de percepción. Ya de hecho, al centrarse, dice, necesariamente en el programa de estudios, la función de los maestros de Dios es llevar al mundo al verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje. En este mundo, a los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad,
pues son los portadores de la salvación. O sea, es decir, este amigo que te dice, ya tranquilízate, ya no te enfoques en eso, ya mejor piensa de otra manera, ven las posibilidades que tienes adelante, te está ayudando a perdonar. Y es ese maestro de Dios que se acerca a ti, porque a lo mejor se da cuenta de que el que tú inviertas tanta energía, tanto tiempo y tanto esfuerzo sobre eso que te causó dolor no vale la pena, cuando hoy te puedes liberar de eso y verte hacia futuro y liberarte de todas estas experiencias y te invita a tomar una actitud diferente, un pensamiento diferente para que sucedan cosas diferentes en tu vida y te vayas acercando más a tu esencia, libre de juicios, libre de dolor, libre de resentimiento, y que no lo albergues por tanto tiempo, sino que te liberes de él para llegar de nuevo a sincronizarte a tus tiempos divinos, a la creación de Dios, y te comiences a integrar en ese estado de vibración y de conciencia. Entonces, ya terminamos la parte 4 del manual para el maestro. La parte 5 responde la pregunta, ¿cómo se logra la curación? Entonces dice, para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Número 1. El propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en el que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con eso podría ganar algo? Y algo que tiene valor para él, indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor. Pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad. Procede de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. Es decir, yo tomo el poder de Dios, o yo creo tomar ese poder, y entonces tomo una decisión diferente a la voluntad de Dios. En creencia, en idea, en una intención de creer que es posible en nuestra mente. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. Y esto, si se dan cuenta, es imposible. O sea, Dios no es algo externo, Dios es algo poderoso, pero no feroz, menos ansioso por quedarse con el poder para sí mismo. O sea, es al contrario, Dios ha manifestado y se ha extendido el poder hasta ti. O sea, es todo lo contrario, y es la idea o el esquema de pensamiento que el ego nos muestra de lo que creemos que es Dios, más con respecto a la enfermedad. Dice, ¿y qué representa la curación dentro de esa loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre. Sobre él representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es el responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. Y todo esto está pasando en la mente de la persona que está enferma, porque en Dios no sucede. Este duelo, esto que se oye tan impresionante y tan difícil y tan extraño, es algo que está sucediendo en la mente de la persona enferma. O sea, no es algo que Dios esté queriendo, a lo que esté queriendo jugar con su creación o con su Hijo, que es el Hijo amado de Dios. Entonces pasamos al capítulo 2. Un cambio de percepción. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir,
¿con esto no gano nada? Uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de resolver problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente, y no el cuerpo la que lo toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como la percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. O sea, es como puedes hacer todo el cuadro de sintomatología de lo que te sucede, pero ¿qué lo resuelve? Dice, la base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Por eso es importante el equilibrio mente-cuerpo. O sea, tampoco vamos a, si estamos en un proceso de entrenamiento y todavía tenemos una noción o nos cuesta mucho trabajo comprender el curso, no es que se renuncie a toda la parte física o a toda la parte mundana de medicina o de científica que hemos tenido y los descubrimientos que al respecto. Al contrario, es comprender que también es un factor importante en nuestro estado mental y cómo está nuestra condición mental con respecto a esa enfermedad o que sucede esa enfermedad. Dice, la base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo, y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Cuando yo me doy cuenta de que también tengo que trabajar en mi mente, o de que mi mente es la causante de todo esto, porque son como etapas. Por una parte es como entender mi parte física y luego mi parte mental. Y luego cuando ya tú le estás dando importancia a esa parte mental, te das cuenta de que de inmediato o a una consecuencia se comienza a curar la parte física, comienzas a nutrir tu parte mental para que como consecuencia suceda la curación. Y si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vista a darle forma tangible a sus deseos y eso es lo único que hacen. En realidad no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir, no tengo ninguna necesidad de esto, no hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Pero esto es cuando tu mente, cuando tú sabes que la solución está en tu mente, cuando tú comienzas a trabajar en ti en ese proceso, no es algo que se te pida, que de inmediato tú quieras lograr eso o de que de inmediato tú quieras manifestar ese tipo de cambios. Esto va de la mano con el Espíritu Santo. Esto es cuando llegas a un punto en el que el Espíritu Santo ya llevas un entrenamiento con él, que el mismo curso en las lecciones, en las prácticas, te va manifestando esas experiencias que tú puedas lograr esos cambios. Ahora, hay personas que también es difícil comprender qué han sido sus elecciones. Por ejemplo, personas que fallecen de cáncer o que tienen enfermedades terminales, es cómo puedo yo comprender que una persona pueda pasar por un proceso así. Pero también hay que entender que ciertas personas tienen un compromiso de alma en donde el fallecimiento repercute de una manera u otra en las personas que estamos en este mundo y que repercuten en un sentido de tocar nuestras propias experiencias para nosotros sanarlas, para nosotros trascenderlas. Entonces, es posible que nosotros estemos involucrados en esa situación para acercarnos a sanar nuestras propias causas, nuestras propias heridas, nuestros propios sentimientos. Y ellos son parte de este plan divino y al estar nosotros, digamos, como almas,
reconocemos que esa experiencia fue enriquecedora porque dotó de una experiencia de aprendizaje mayor en conciencia, o que me liberó más allá y me empujó a tener un camino espiritual en donde me abría a otro conocimiento y experiencia. Es decir, esta experiencia la toma el Espíritu Santo para enriquecer tu aprendizaje. Al principio es difícil, al principio es doloroso, pero cuando tú estás en la disposición de abrirte y de mostrarte una experiencia mayor y un aprendizaje mayor, el resultado es totalmente distinto y vas dando pasos a acercarte a una conciencia de integración mayor, de trabajo mayor contigo mismo. Entonces, en este sentido, la enfermedad se vuelve o el Espíritu Santo la utiliza como esa creación que nosotros tenemos, esa concepción que nosotros tenemos con respecto a la enfermedad. El Espíritu Santo toma esa creación nuestra para convertirla en una experiencia de aprendizaje, y a lo mejor es cuando tú llegas a tener la disposición de acercarte a un curso de milagros, o una terapia alternativa, o al ser más consciente de ofrecerte algo más amoroso en tu tratamiento, y comienzas a tratarte mejor. Y pues bueno, nos quedamos hasta aquí. La próxima semana seguiremos con lo que sigue de este curso. Nos vemos la próxima semana. Me despido. Síganos en nuestras redes. Cualquier comentario ya los estaré checando para darles respuesta. Que tengan muy bonita semana. Nos vemos hasta el próximo jueves.